no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino, tiene que ser algo muy especial, que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista. Y tengo al inicio de mi programa que hacerles pues el anuncio de que esta es la última barricada del año. ¿Cómo? Sí, y no solo es la última barricada del año, sino que es mi último programa de este año. Yo me estoy ausentando, invitada a la Feria Internacional del Libro del Ecuador, para sostener además una serie de debates con el movimiento feminista ecuatoriano, con el movimiento indígena ecuatoriano, con el movimiento indígena colombiano y mapuche chileno. Y luego tengo una serie muy importante de compromisos en España, compromisos artísticos, culturales, que en el caso de España me suponen el salario del 2022. Entonces yo me voy a ganar la marraqueta a España, a eventos culturales que voy a compartir con todos y todas ustedes, porque la transparencia nos caracteriza. Le debemos explicaciones a la gente y se las damos con mucho gusto, pero al mismo tiempo es la única manera de solucionar las cosas. Quiero presentar rápidamente a mi interlocutora de hoy. Cierro entonces con broche de oro, porque estamos con una mujer de una gran calidad de análisis, Elena Argirakis Jordán. Ella es politóloga titulada en la Universidad Católica de La Plata, Argentina. Tiene una maestría en Comercio Internacional de la Universidad NUR de Santa Cruz de la Sierra, un diplomado en Análisis y Manejo Social de Conflictos de la Universidad NUR y la Fundación UNIR. Falta decir que ella ha sido docente de la Universidad Gabriel René Moreno y de la UPSA. No, de la UPSA nunca. De la UPSA nunca, de la NUR. Uh-huh. Y ella ha sido funcionaria ya durante el gobierno de Evo Morales, no sé muy bien en qué cargo, y ha sido posesionada el 24 de noviembre del 2020. Imagínense, ella pertenece al primer equipo llamado por el presidente Arce como nueva directora ejecutiva interina del Servicio Estatal de Autonomías del Ministerio de la Presidencia. Ella trabaja para la ministra María Nela Prada, y ahí está metida, en el piso 20 de la Casa Grande del Amo. No. Yo trabajo sobre la Plaza España, en el edificio Barcelona, que ahí está justamente el servicio estatal, pero coordinamos y articulamos permanentemente con el piso 20. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las importantes, credenciales de Elena? Además de estas que he leído, es que ella es cruceña. Pero no es cruceña, nací aquí y pasé por aquí, sino que es una cruceña que maneja muchos de sus análisis desde ese lugar tan clave que es Santa Cruz, porque es el lugar donde se disputa el excedente económico del modelo de desarrollo ecocida y capitalista neoliberal del gobierno del movimiento al socialismo. Bienvenida, Elena, gracias por aceptar una barricada. Te diré que de tu gobierno casi nadie acepta. Gracias, ¿Por qué María. será? Gracias, María, por la invitación. Vos decías, yo he estado en el gobierno también del presidente Evo. En el año 2009 fui directora departamental de autonomía cuando era ministro Carlos Romero, y en esa circunstancia hubo ahí una serie de impases y salí. Y después trabajé con el gobierno del presidente Evo en el año 2016 en la Escuela Antiimperialista, si vos te acordás que lo analizamos y hablamos de eso, con el Ministerio de Defensa. Entonces, con Juan Ramón Quintana. Con esta Juan mujer Ramón. ¿Tiene estómago o no tiene asco? Lo que pasa es que los desafíos a veces hay que tomarlos, y las microrebeliones también hay que hacerlas. Porque bueno, ya va. Mira, finalmente, hay tanto que charlar contigo que no me interesa ni blanquear ni no blanquear. Donde trabajas es donde trabajas, y por eso te he invitado. No, y aparte que fue una experiencia la más dura de mi vida, pero el trabajar en la escuela con militares, pero también una de las más
fructíferas en términos de un aterrizaje de cómo funciona el poder real en este país, o sea, salir del escritorio, del análisis y meterse en lo que es una estructura militar, es necesario para aquellos que nos llamamos politólogos. Bueno, no nos distraeremos con temas. Probablemente, Bolivia está en un estado de emergencia nuevamente y es de eso, de lo que quiero hablar con Elena Argirakis, ¿no? Porque podríamos sacar muchas cosas, que Chaparina, que Juan Ramón Quintana, sí, sí. que esto, que aquello, hay muchas cosas que discutir con la compañera interlocutora de hoy, pero hagamos un análisis de coyuntura, es eso lo que yo le he propuesto. ¿Qué está pasando desde tu mirada en Santa Cruz primero hoy? Ya. El tema de fondo creo es que ha habido un golpe que ha tenido una serie de repercusiones. Por favor, Elena, ¿qué está pasando en Santa Cruz? Voy a llegar a eso. Ya, pero no tienes 3 horas. Esta no es una conferencia, este es un programa de radio. Por eso voy a hacer el antecedente, el golpe Cortito. Que no ha sido resuelto, María. El golpe se ha dado al gobierno central, ha tenido sus repercusiones y sus consecuencias, y un golpe de Estado de la magnitud, la complejidad, la sofisticación, la maquinaria golpista no ha sido movida en su estructura territorial. Entonces, en esa lógica, si bien el gobierno del MAS ¿Sabes qué? Quiero darte una noticia como politóloga, porque también yo me irrito como ciudadana. Los nadies, las nadies, la gente de a pie. Yo soy nadie también. Tú no eres nadie. Ha resuelto y removido, arrancando elecciones a plan de protestas. Así es. ¿Ya? Con una victoria militar también. Planteando un espectro muy claro y nítido del voto en elecciones generales. Así que dejen de joder. Espérame un porque ratito. Nosotros, y no ustedes, sí, hemos resuelto totalmente. El gran problema histórico. Así es. Del golpe de Estado en tus términos, del derrocamiento de Evo Morales en mis términos. Así que te pido que entremos a qué María, está pasando en Santa Cruz hoy, Elena, por favor, te lo pido. Supongo que me habrás invitado precisamente por el modelo analítico que puedo desarrollar, porque tengo que desarrollar un modelo analítico para llegar a lo que me estás preguntando. Me cansa que hablen del golpe, me cansa. Entonces, es que ha habido un golpe a la que le cansa. Ha habido un golpe de nuevo tipo, un golpe combinado, un golpe con múltiples capas. Y el punto que quiero hacer, si me dejas hablar, María, es precisamente que ese golpe, al nivel central del gobierno, también se ha desarrollado en territorio. Ha habido un golpismo a nivel subnacional, con una estructura territorial. Una estructura que en este minuto está siendo movilizada por distintas organizaciones con financiamiento tanto de instituciones públicas como financiamiento internacional, y a pesar de la recuperación electoral del control del gobierno central, la estructura territorial del golpismo subnacional no ha sido tocado, y con el agravante de que muchos actores golpistas, principalmente Luis Fernando Camacho, ha legitimado una presencia en una entidad pública que se llama la gobernación, por ende, por una falla precisamente de la integralidad, de analizar con integralidad lo que ha sido este fenómeno del golpe, que es muy distinto a los golpes de los 70, de los 60, por no tener la idea clara de cómo funciona esta maquinaria neogolpista. Hoy día lo tenemos al señor como gobernador. Y básicamente en una serie de eventos y actos, pobrecitos los del MAS que tienen a Camacho como gobernador. Yo no estoy hablando porque del la MAS. Alternativa que nos pusieron era Cronenbold, el narcotraficante, que ahora qué casualidad es embajador de Bolivia en Paraguay. Yo quisiera saber qué negocios va a ir a hacer Cronenbold al Paraguay. Entonces, ahora, por favor, ahora Elena, también, un poco ahora de, también, yo estoy de en acuerdísimo Cruz también con vos que hay un componente
que hay que hacer una crítica, un análisis profundo de cómo el expresidente Evo Morales llevó a esta situación. Estoy de acuerdo, María. Pero en esa lógica, ¿qué está sucediendo en Santa Cruz? Se está generando nuevamente una polarización, se está generando nuevamente el intento de llevar a paro cívico, se está generando nuevamente forzar a la gente a salir a la calle, cuando sabemos perfectamente que esos paros cívicos se movilizan con dinero, y después de una pandemia, después de un año de quebrar la economía, no solamente en el golpe con los 21 días, sino también un año de cuarentena prácticamente. Bueno, forzar a la gente que salga nuevamente a un paro. Análisis, Elena, vayamos al análisis. Has mencionado la palabra mágica, polarización. Quisiera que me expliques, como politóloga, cómo se está estructurando o reestructurando la polarización en Santa Cruz. Es la polarización de siempre, María, la hemos visto. La polarización campo-ciudad, la polarización Cambacolla, la polarización región-estado, la polarización blanco-negro, indígena, no indígena, mestizo. Pero no, yo no te estoy preguntando cuáles son los polos, sino cómo y a partir de qué eventos Por ejemplo, y a partir de qué responsabilidades y a partir de qué intereses, porque ese es el análisis político que nos permitirá desmantelar o no la polarización. Es decir, yo no estoy segura de que tu gobierno quiera desmantelar la polarización. Sí. ¿Cómo y a partir de qué eventos, de qué construcciones se articula la polarización en Santa Cruz? En determinado momento, vos te acordarás, el MAS y el ex gobernador Rubén Costas instalaron un mecanismo de cogobierno, una cohabitación de división vertical, es decir, el MAS hegemónico en el campo nacional cohabitaba con una gobernación a la cabeza de Rubén Costas y generaba una cohabitación que vos te acordarás, se generó el pacto o una suerte de negociación, que los empresarios se dediquen a hacer negocios, a hacer plata y no se metan en política. Ese modelo de cohabitación, que básicamente duró 10 años y al cual se revela el bloque de poder de Camacho, que no solamente se revela contra el MAS, sino que se revela contra el esquema de poder que administraba Rubén Costas, lo que está buscando es recuperar no solamente el control, bueno, siempre lo tuvo el control en el departamento, pero hacer un asalto para el control del gobierno central, apropiarse del excedente, generando nuevamente la privatización a partir del gobierno central. Pero, ahora, déjame ahí yo no sé qué relato, vienes a Rubén Costas, por favor. ¿Cómo se está estructurando vos momento estás preguntando los intereses? La polarización. ¿Cuáles son los intereses? Los intereses son de que este bloque que se desplazó, vos te acordás del bloque de Branco Marinkovic, el bloque del Comité Cívico, que quedó desplazado precisamente por la articulación de Rubén Costas. Es este bloque que hoy día está de nuevo en el escenario político Branco Marinkovic, de nuevo, es relativamente nuevo, Luis Fernando Camacho, pero representando un ala fascista, ¿Cuándo has estado en Santa Cruz? La semana pasada, yo he llegado el lunes. ¿Y qué visitas, qué prácticas tienes cuando vas a Santa Cruz? Yo vivo en un municipio rural, permanentemente estoy en actividades, articulando, tengo una agenda institucional, ¿no? He ido a San Miguel, he ido a San Ignacio recién, he quedado bastante asombrada por la reposición no sé si reposición es la palabra, sino otra vez, se ve esa lógica fascista, clerical en San Ignacio, en provincia, la lógica esta prácticamente inquisidora. Estuve en San Ignacio recién, estuve presenciando el repicar de las campanas para llamar a la sociedad que salga, para dar el apoyo a la marcha. Prácticas que no son nuevas, no puedo decir que son reposicionadas porque son prácticas que vienen hace años, pero la diferencia que quiero marcar, María, es que, entre el hambre y las ganas de comer prácticamente,
Este señor Luis Fernando Camacho está reposicionando en Santa Cruz prácticas violentas, está legalizando, normalizando, y no es que uno sea mejor que el otro, porque como te digo, entre el hambre y las ganas de comer, pero los intereses que se mueven no solamente son controlar el arca pública de lo departamental, sino recuperar lo nacional. Ahora, yo no pretendo construir una épica heroica, pero en esa polarización se están manejando intereses muy oscuros. Por supuesto. No solamente... Aquí ellos están jugando el modelo de desarrollo productivo del país, que es el verdadero gobierno de este país. El verdadero gobierno de este país no es la Casa Grande del Amo, que es un estúpido edificio para 25 o 35 burócratas y unas cuantas amantes de los funcionarios de alto rango. El verdadero gobierno de este país es el modelo productivo, ecocida, feminicida, colonial, patriarcal, que está manejado básicamente, pero no únicamente, desde Santa Cruz. Yo quisiera decirte mi análisis de cómo se ha reestructurado esta polarización, porque, no sé, yo te admiro mucho, y la polarización, te respeto mucho, como una estrategia pero no de me has provocación. aportado en esta ocasión ni un solo elemento. En Santa Cruz, yo creo que la polarización está logrando contaminarse al conjunto, probablemente, de la sociedad, o a varios estratos de la sociedad. La iglesia entra en esa polarización. De ahí a buena parte de la sociedad, porque la polarización es un juego del gobierno de Arce, con Castillo, Choquehuanca y otros como actores principales, y de la cúpula cruceña. Es un juego de ambos polos. Si no, no podrían montar polarización. Cuando se dan los festejos de Santa Cruz, se da un gran escenario. Primero la Fexpo Cruz, y ahí yo quiero, la gente puede cansarse, me importa muy poco, yo quiero subrayar la valiosa participación de Bacopa, porque en esa polarización Colla-Camba, ella fracturó. Es decir, ella interviene esa polarización con una presencia de primera calidad. Los neutraliza. Vacía. No es que Calvo va Vacía. a sacarse la foto con Eva Copa. No es que Camacho, porque además ella no hubiera aceptado. No es que Camacho va a secar. Pero llega el presidente Arce con una lógica machista, patriarcal, de gallito, de pulseta de fuerzas, a imponer un discurso y generar un primer, un primer escenario de plaza pública para una oligarquía que estaba callada, desplazada y con el discurso más bien en un ámbito pasivo. Arce Catacora es el primero en ir a encender una mecha. Luego va Choquehuanca y la reactiva nuevamente. ¿Cómo la reactiva? La reactiva a partir de un no comprender prácticamente las metáforas políticas que estaban en juego en ese escenario y darle cancha a Camacho de jugar al machito como en una pelea de gallos. Y hay un tercer factor muy importante, hay un tercer factor fundamental que me sorprende que tú lo hayas soslayado así. Llega a la plaza principal de Santa Cruz la 11ª, o sea, respondiendo a una genealogía de luchas, la 11ª marcha de pueblos indígenas de tierras bajas. Sí, ahorita vamos a analizar eso. Y, digamos, la puesta en escena, porque no van a ir más allá probablemente de eso, la puesta en escena es: nosotros somos los interlocutores estatales reales. Como si todo eso fuera poco, el gobierno ningunea esa marcha, desprestigia esa marcha, como ya lo hicieron con otras marchas de pueblos indígenas de tierras bajas,
Como si eso fuera poco, se despierta la fiscalía y los convierte en víctimas en patota además, ¿no? Al día siguiente de que supuestamente le hacen el desaire a un desubicadísimo vicepresidente, el gobierno boliviano además traslada la discusión al fetiche, huipala, bandera nacional, y resulta que al día siguiente citan al papá de Camacho, citan a Fernando Camacho. ¿Por qué no lo citaron en noviembre? ¿Por qué no lo citaron antes, cuando en realidad sus antecedentes golpistas o sus antecedentes de haber comprado a las Fuerzas Armadas de este país, policiales y militares, eran públicos, lo sabíamos todos, pero lo hacen en este momento? De acuerdo. Y entonces, un grupo que estaba desplazado de la plataforma pública, de la plaza pública nacional para hablar y relegitimarse, gracias al voto popular, gracias a la gente, es reactivada con mucho poder gracias a la estupidez gubernamental. Ese es mi análisis de cómo se está activando la polarización. Ahora, comentarte punto por punto. O sea, coincido con vos que la llegada de Eva Copa fue espectacular, porque básicamente vació ese intento de repolarización extremo, Camba, Colla, región, estado, occidente, oriente, que sinceramente te digo ya es una cosa que cansa. O sea, a mí en lo particular, con mis 51 años, me tiene podrida esta situación, porque si hay ejemplos de diversidad y plurinacionalidad en todas sus expresiones de Santa Cruz. Y en esa lógica, Camacho, con su afán mezquino, torpe, estúpido, intentar repolarizar, o sea, es prácticamente ya atávico, nostálgico, o sea, fuera de foco, porque Santa Cruz es mucho más que eso. Bolivia es mucho más que eso. Ahora, en esa lógica también, o sea, yo discrepo con vos, porque en el caso de la llegada de Arce, yo no vi polarización y bueno, de repente el modelo que yo tengo era la polarización al estilo del expresidente Evo Morales. De repente discrepo porque yo veo que Arce más bien, después de una insistencia de casi un año de los empresarios cruceños de querer conversar, Arce llega y públicamente plantea, bueno, se va a hablar de la reactivación económica, pero se tiene que hablar de reactivación económica en una lógica de reactivación de una economía plural, una economía nacional, no la apropiación y el saqueo de la economía, lo que pasó en el gobierno de Yanine Áñez. Entonces, más bien yo entiendo, y mi percepción como cruceña, es que planteó un escenario públicamente, ordenó el debate, porque no sé si vos te acordás, María, unas 2 semanas antes el presidente Evo había llegado y había agendado una serie de reuniones con los empresarios. El expresidente Evo. Entonces, en esa lógica, o sea, ahí plantea una serie de reglas de juego, vamos a llamarle, donde se ordena ese intercambio. Y el presidente le dice, si van a estar de acuerdo con las reglas de juego de la democracia, de la institucionalidad, y van a estar de acuerdo en generar una serie de, ¿qué te digo?, de incorporaciones, pero privilegiando la economía popular, bienvenido. Entonces, ese fue un primer mensaje. El otro elemento aquí, el Camacho no fue. Si vos te acordás, estaba... Claro, el escenario, cuando empiezan los festejos, el escenario era otro. Quiere decir que aquí, quien está perdiendo cancha por un trabajo equivocado, es precisamente el gobierno que está reactivando esta polarización. Mira, yo lo veo más bien que el gran derrotado en estas fiestas de septiembre, en este mes de efemérides departamentales,
fue Camacho, porque, o sea, yo entiendo de que toda esta pantomima con la huipala fue una provocación para desviar la atención del discurso que él tenía que dar sobre las obras y la gestión. No, por eso, es que no fue una pantomima, fue a lo único que va a jugar un fascista, que es a reactivar la polarización. Pero ¿para qué le das el juguete? ¿Para qué le das el juguete? Y luego de que le das el juguete, como eres incapaz de revisar tus posturas, porque en ese mismo escenario Eva Copa hace una ofrenda floral. Hace una ofrenda floral. Y resulta ser la protagonista colla política. Chola Chota Birlocha. Con pollera. Morena, alteña. El presidente Arce ya es portador de la legitimidad de la democracia. El presidente Arce ya es portador, o sea, en sí mismo, cuando decían, no va a ir a la feria, no, y yo veo que va, me alegro. Claro, por eso te decía. Y cuando lo escucho hablar, digo, pero carajo, este no tiene dos dedos de frente. Claro, el aterrizaje de Arce en la FEXPO, en el principal escenario del empresariado cruceño, que vamos a plantear que hay empresarios variopintos también, ¿no? O sea, hay empresarios y hay empresarios. El hecho de haber aterrizado, que Camacho no vaya, es una victoria, es una victoria. Ahora, si nosotros le complementamos la llegada y la ofrenda floral y la vestimenta, que eso es lo que más a mí me llama la atención, porque Eva Copa no va vestida, o sea, ¿cómo es esto? De birlocha. Chota birlocha. Sino que va con pollera. Me parece espectacular, genial. Ahora, en esa correlación de fuerzas y en la llegada de la marcha indígena, Camacho esperaba que la marcha llegue el 23. Camacho esperaba recibirlo como el gran Mesías en una lógica patronal, patriarcal, colonial. Vengan a mí más o menos los pueblos indígenas, lo cual es una cosa que yo no entiendo por qué la marcha fue a Santa Cruz, la 11ª marcha en una tradición. ¿Qué le van a pedir a Camacho? ¿Qué vocería le van a dar a Camacho para intermediar? La 11ª marcha, hermana, que mis respetos, la 11ª marcha te está mostrando varias cosas. Hay un desplazamiento hacia Santa Cruz del eje de discusiones políticas. Nos gusta bien, no nos gusta tan bien. Hay un desplazamiento hacia Santa Cruz de hechos fácticos. Ya no es Camacho, Calvo, Juan Perico Pérez. ¿Por qué? Porque ahí se está disputando el excedente principal de este modelo de desarrollo ecocida y colonial. Ahora, la marcha va a Santa Cruz. Pero el pliego, y otra cosa, pero el pliego es al gobierno central. Un ratito, y pide, es bien facilito, porque ustedes se mueven en avión de Canto a Cabo, en avión privado inclusive. Ustedes es mucha gente. Ustedes es mucha gente, probablemente tú no, porque yo realmente, para comenzar, o sea, yo te he invitado porque te respeto, sobre todo como mujer con un análisis que me gusta mucho en cuanto que es fino, pero no sé qué te está pasando. Y María también. El gobierno tal vez te perjudica en la capacidad de pensar, pero esto te digo, es decir, la marcha, ¿por qué no se ha instalado el primer día un diálogo de primer y alto nivel, porque les mandan unos viceministros? Ustedes tienen en el gobierno perfiles muy, muy mediocres en casi incluso todas las carteras del gabinete. Ni qué decir viceministerios, ¿quién es ese cuate? No pasa nada. O sea, ¿quién es ese cuate? Entonces, y además notas que muchas de estas personas sin capacidad de tomar decisiones. Es un gobierno chico. Las decisiones se toman así, ¿no? Grupito pequeño. Hay un problema en el gobierno. Entonces, tiene que ir pues Choquehuanca. O sea, va a izar la huipala, pero no va a reunirse con la marcha de los pueblos indígenas de Tierras Bajas. ¿No te humilla eso a ti? Como camba, como cruceña. Mira, yo creo que hay una agenda, varias capas también en la marcha. O sea, convengamos también que hay con responsabilidad
una serie de reivindicaciones que fueron desplazadas, ignoradas, olvidadas por el gobierno del expresidente Evo y que hay necesariamente que abordarlas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Por ejemplo, temáticas de tierra y territorio. Esa es una agenda que aún no se le ha puesto la cascabel al gato. El tema de tierra y territorio es un tema estructural en Bolivia que no se ha resuelto y que en determinado momento la cuota tierra-territorio, el modelo agroindustrial cruce. Por eso me llama la atención por qué la marcha va a Santa Cruz, si en Santa Cruz está precisamente el reposicionamiento del modelo agroindustrial extractivo, ecocida, como vos planteás, y se está montando esa élite agroindustrial en legitimar sus posturas políticas recibiendo la marcha. O sea, yo no lo entiendo. Ahora, una serie de... Pero hay que entenderlo, porque eso de hecho está sucediendo. Precisamente. Entonces, en esa lógica, tierra, territorio. Y entonces, por esa razón... El avance de las autonomías indígenas. O sea, pero es que el tema... es lo mismo que la Fexpo Cruz. Es decir, la Fexpo Cruz es un escenario, es que no te gusta, me gustan las azafatas, no me gusta la burguesía importadora. ¿Qué pero pena es un contigo? espacio La Fexpo fáctico Cruz de es un poder. escenario. Claro, fáctico de poder. La marcha indígena es un escenario. Sí. Me gusta que salga el cardenal, no me gusta. No me gusta. Pero es decir, la marcha responde a por una eso te genealogía decía, de lucha. exacto, Entonces, y ¿por responde qué a el una serie gobierno de demandas no resueltas? ¿Cuáles Claro. son las otras demandas que tú Ahora, reconoces? En ese tema, por ejemplo, el avance de las reivindicaciones de autonomía indígena, se prometieron 30, más de 30, y en los hechos hay 4 o 5. Ese es un tema que tenemos que trabajarlo. Necesitamos avance en la legislación, necesitamos avances en normativa, necesitamos avance en la reactivación económica de los pueblos indígenas, porque básicamente tampoco sirve de nada reactivar autonomía indígena si los indígenas no tienen de qué vivir, se ven forzados luego a entrar en tráfico de tierras, tráfico de madera, tráfico de medio ambiente o en ser subordinados por el modelo hegemónico de desarrollo, entre comillas, lo de desarrollo, el modelo productivo, apropiación y saqueo. Entonces esos son temas de fondo que tienen que ser tratados. ¿Por qué el gobierno no está ahí en cabeza de Choquehuanca, en persona de Choquehuanca, con un equipo técnico, a sentarse a trabajar? ¿Qué mejor tienen para hacer? ¿Qué tarea más vital, más importante, más estatal, no sé, más gubernativa tienen? Y es la bandera de nuestro gobierno, del Estado también, o sea, es la bandera y es prioridad. Ahora, convengamos también que hay dirigencia, porque el problema ahorita, y eso también es una situación que hay que analizar, las paralelas de las estructuras orgánicas. Hay varias estructuras orgánicas en la CIDOB, varias dirigencias. ¿Con quién carajo se sienta? Ajá, pero ¿quién ha creado esa fractura? ¿Quién ha creado esa debilidad? Así es. ¿Quién ha creado? Tú te sientas con quien está movilizado, discúlpame. O sea, yo en eso lo tengo clarísimo. O sea, las dirigencias que manejan el manzano de la CIDOB son las que ha puesto el MAS. Dirigencias tremendamente corruptas, dirigencias tremendamente adormecidas que no se iban a plegar a una marcha. Y la gente que se moviliza tiene el derecho de ser atendida por Constitución. Entonces, ahí no está, porque te gustan. Exactamente. Entonces ahí está, vamos diferenciando por capas, porque una cosa es la dirigencia y los intereses que pueda tener el dirigente Marcial Fabricano, el otro señor Justiniano, y otra cosa es la necesidad y la demanda del pueblo y la comunidad. Como Marcial Fabricano, lo que quiere, porque además si lo ves en la marcha, lo que quiere es morir marchando. Lo que quiere es pasar como mito. No sé si pasar como mito, pero es decir, vestirse de lucha para morir. Bueno, está en su derecho. Yo también quisiera vestirme de lucha para morir, porque después de muchos años de que lo haces, te equivocas 1000 veces, te marean la perdiz 3000 veces, tú tienes derecho. Pero sigo sin comprender por qué marchan a Santa Cruz. O sea, legitimando la oligarquía
agroexportadora, agroindustrial. Pero tú no les puedes acusar. ¿Quién está legitimando? Y yo quiero aquí dejarlo claro en mi análisis. ¿Quién está legitimando a la oligarquía ecocida, agroexportadora, que es el modelo hegemónico productivo de el manejo de tierras en este país? Es el gobierno de Arce. ¿Por qué? Porque cuando ellos montan su Fexpocruz, él va bien trajeado, bien duchado, a hablar con ellos porque les reconoce la jerarquía, la importancia. Son poderes fácticos, los pueblos indígenas de tierras bajas y este dirigente no me gusta, ha legitimado a ahora, no sé quién. El presidente ¿Qué también quieren? Que lleguen de rodillas con banderas del MAS. Pero María también, para que sepa también la sociedad, el presidente ha estado desarrollando una serie de agendas de trabajo con los pueblos de manera directa. No, pero es que esa es la misma trampa de Adep Coca que no les funcionó. Es la misma trampa de Adep Coca. Yo voy a hablar con quien me da la gana y entonces agarran y se buscan a alguien que se disfrace además, porque es que lo he visto pasar, pero no con quien está movilizado. ¿Te parece? Uh-huh. Entonces, ¿quién termina legitimando a la oligarquía terrateniente? Porque ¿cómo desactivas a esa oligarquía respecto de su relación con los pueblos indígenas de tierras bajas? Reuniéndote con los movilizados y teniendo una agenda de trabajo que se está desarrollando, esa agenda, ¿no? O sea, nuevamente, yo creo que tiene que volver y va a ser central recuperar la agenda de los pueblos indígenas, de profundizar las autonomías, pero no es suficiente la normativa, el hecho institucional, el reconocimiento. Aquí estamos hablando no tanto de los derechos de los pueblos indígenas, sino del papel que está jugando esa marcha. Y precisamente ahí va, o sea, porque yo lo que leo, la marcha lo que está planteando también es dignidad económica, que esos marchistas, que esos pueblos indígenas dejen de ser exotismo antropológico en los territorios y puedan acceder a ingresos dignos en términos de reactivación económica, que ellos puedan dejar de estar como y respetando sus usos y costumbres, porque de ninguna manera es meterlos dentro de una economía occidental y moderna. Pero tenemos que tener la capacidad de ser creativos. Por si acaso en Bolivia no estamos en una economía occidental y moderna. Claro, y por eso precisamente no hemos entrado en una serie de crisis. Decir, porque lo que nos mantiene precisamente a flote es la economía no occidental, comunitaria. Y no moderna. Y no moderna. Es verdad. Sí, yo lo reconozco. Cierto. Ahora, Elena, ese es nuestro oxígeno. El tema es, no nos perderemos. Y por eso es que hay que trabajar en esa línea. A ver. Y no desde un punto de vista romántico, te digo, ¿no? No, de acuerdo. Ahí hay muchas cosas que discutir. Profundizar con los protagonistas, que son los que saben, sí. Y con las protagonistas, y son quienes ponen el cuerpo. No vale que me voy a ir a reunir con el de la otra esquina porque tú te has abrazado con Camacho, es que eso no vale. Esa es una política demasiado barata, demasiado primaria, y yo personalmente creo que la ministra Marianela Prada Cruceña no está realmente haciendo un análisis de su región suficientemente profundo e interesante. Entonces, esta cuota cruceña en el gobierno no hace un contrapeso suficiente a un centralismo, a un andinocentrismo y a una incomprensión del territorio, porque Santa Cruz es muy difícil de comprender. Eso, por ejemplo, es otro tema, que es una lucha permanente. No se puede administrar una relación tan compleja desde el nivel de gobierno central a control remoto y a distancia. Y sin comprender. Exacto. Entonces, en esa lógica también uno de las principales reivindicaciones que estamos buscando es replantear la estructura del nivel de gobierno central y una presencia territorial. Pero a ver, o sea, la presencia Elena, responsable. Si en 14 años no lo han hecho, ¿por qué crees que te tendría que creer? En 14 años también el quien hacía esa relación con la región era personalmente el Evo. El Evo se fue y ¿dónde está? Tiene que construirse una institucionalidad, tiene que haber una representación en territorio de los servicios y
oficina de las instituciones que tiene que tener una articulación entre el gobierno central y la región. Mira, yo le hice una entrevista a Álvaro García Linera. Evo. Yo le hice una entrevista a Álvaro García Linera, que creo que fue la mejor que se le hizo. Dirán egocéntrica, no importa cuánto me insulten. Y Álvaro me dice, textual, cuando yo le cuestiono la alianza con la oligarquía cruceña establecida por el MAS, me dice, es el acuerdo político al que hemos llegado, que es un chantaje. Hagan sus negocios, pero no hagan política. Sí. Entonces, piedra libre. Que generó el modelo ese de cohabitación territorial. Un modelo perverso. Evo Morales nunca pensó que sus aliados, le iban a articular el golpe. Porque en agosto el golpe ya se estructuró desde más o menos. Estaba él con Fegasa Cruz inaugurando la exportación de carne a la China, chocho de la vida, y Cronenbolt era precisamente un articulador con toda esa estructura en las partes más mafiosas. Y Evo se sentía como Pedro en su casa, o sea, feliz con eso. Entonces, tú legitimas para nada. La forma de relación perversa, chantajista, antiindígena que establecieron Álvaro García Linera y Evo Morales con Santa Cruz. Para nada, por eso me hice votar la primera vez. ¿Cómo hay que establecer las relaciones con Santa Cruz? O sea, tiene que haber una relación menos tóxica, María, menos tóxica, menos polarizadora, un trabajo que aterrice el Estado con sus representaciones de gobierno central y genere un intercambio. Porque en esta lógica tóxica, polarizadora, o sea, ni siquiera la gobernación ni el gobierno central son los que se perjudican. Volvamos al ejemplo del paro. O sea, este estúpido está convocando un paro y la economía popular, la gente está viviendo al día. Y este tarado quiere hacer otro paro. Pero yo creo que no. Yo personalmente, para precisamente por el momento en el que estamos, la gente no va a salir. Ahorita yo no estoy en el territorio cruceño porque también ahí hay coerción muy fuerte. Yo no creo que el paro... A ver, hagamos las apuestas. Voy a reconocer si me equivoco, que me he equivocado. Yo no creo que el paro prospere. No, pues. No, yo no creo que el paro prospere precisamente por el momento de subsistencia, de desesperación en el que estamos. Pero y respeto por la gente, María. Estamos saliendo de un año a los análisis, duro. Vayamos al análisis político. Es decir, factor... Mira, análisis político, ese paro es nada más que para defender a Camacho, porque lo han citado la fiscalía. No se puede. Vayamos al no tema, se puede ser tan al tema instrumental. A ese tema que te gusta tanto y que a mí me carga también. ¿Cuál? Que es el famoso tema del golpe. A mí me encanta. La sociedad boliviana lo resolvió en las elecciones de octubre. Lo resolvió. Ahora, no sabes cuándo. Un momentito. Yo te haré, quedaron resueltas, reestablecidas, reseteadas solamente a las nivel de gobierno legitimidades central. Políticas. Luego se hicieron las elecciones subnacionales y quedaron reseteadas legitimidades políticas locales que son paralelas, sí, y tan válidas unas como otras. Sí. Entre tanto, esto estaba pasando a nivel, digamos, electoral, a nivel de los delitos que se han cometido, porque se han cometido delitos, como las masacres, sí, como la compra de los altos mandos policiales y militares, sí, como, o sea, ¿quién le abrió? El jefe de la Casa Militar le abrió el Palacio de Gobierno así es. Y hay grabación. A ver, yo iré, a mí me encantaría meter una muñeca, bailar twerk en el hall del Palacio, me encantaría. Pero a ver si el jefe de la Casa Militar me va a permitir ir a estar haciendo esos juegos. No. Entonces, se cometieron delitos. Esos delitos no se establecieron, no se hicieron las notificaciones, hubo una especie de ralentización inexplicable, y ahora se activan
esas notificaciones respecto de un hecho anterior a las elecciones, y esa reactivación puede crear un efecto dominó sobre la estructura democrática Sí. que nos ha costado no a Arce, Sí. que nos ha costado En la calle, a la gente. a la Sí, gente. sí, totalmente. Entonces, respeten un poco, Sí. porque si tú dices es absurdo el paro por el momento en el que estamos, esta polarización es un insulto y una falta de empatía. Me gustaría conocer tu análisis. Claro, por eso es que insisto, María, hay que analizarlo el golpe. La complejidad, la sofisticación, No, pero la yo te dimensión estoy pidiendo otro territorial. análisis, es decir, el análisis de las temporalidades respecto de las legitimidades. A un carajo las temporalidades, o sea, mal manejado, porque ha debido hacerse una acción mucho más compleja, porque un golpe no solamente se resuelve Bueno, con juicio, pero, Elena, con fiscalía, se no resuelve, se hizo, es un grave proceso y de por lo fractura tanto, ahora social. yo quiero tu opinión. Yo lo que estoy diciendo, no se hizo, se debió hacer, y ahora es antes. extemporáneo. No porque puede ser, adultera no puede las ser, legitimidades claro, pero no es, electorales. discrepo con vos que sea extemporáneo, porque no lo podés dejar abierto. Ahora, de que no se lo puede manejar solamente por la vía judicial, con citarlo a la fiscalía, con generar un proceso, hay una estructura territorial que, o sea, esto por ejemplo, para que nos entendamos de qué estoy hablando, la estructura corporativa cruceña, en lo empresarial, en lo político, en lo institucional, es una estructura sólida, que vos le pones aquí arriba un monigote llamado Luis Fernando Camacho, y esa estructura queda intacta, lo sacás o lo ponés, la estructura queda intacta. La estructura corporativa es una maquinaria que tiene prácticamente una semblanza de paraestatalidad. Entonces eso es lo que a mí me preocupa. Y de gubernamentalidad. Y de gubernamentalidad, porque inclusive, ¿por qué digo paraestatalidad? Porque tiene el uso de la violencia, tiene la capacidad de movilización, tiene la capacidad de amedrentamiento. ¿Por qué? No, porque yo creo que porque tiene, Y tampoco déjame- le vamos déjame- a... Porque pero tiene déjame un modelo terminar de la idea. desarrollo en su mano. Pero déjame terminar la idea. Entonces, o sea, no es Camacho lo que aquí está en juego. Lo que está en juego es toda una estructura golpista, que por eso insisto en el análisis, la recuperación del control del gobierno por la vía electoral es nada más que una capa del restablecimiento de un orden, de un tejido social. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con todo el proceso con los militares? Nada. Con los policías, con ONGs que han financiado también estructuras golpistas, ONGs han que financiado siguen estructuras golpistas? hoy ¿Qué ONGs día. han financiado estructuras Mira, golpistas? nosotros tenemos conocimiento, bueno, no sé si puedo hablar porque esto también es una cuestión que implica responsabilidades. No te puedo decir nombres, pero hay ONGs que financian grupos que prácticamente se convierten en parapolíticos paramilitares. Te voy a decir una cosa, Elena. Yo creo que utilizando tardíamente, porque el problema de temporalidades Sí. no es chiste, porque esto es un andamio. Utilizando tardíamente las notificaciones, la activación de juicios, afectan a todo el andamio democrático. Sí. No jueguen con la democracia. No sé si se los podemos pedir, porque francamente tengo la sensación de que no tienen un pelo de empatía con la gente. Hay que trasladar, si han perdido la oportunidad, porque en política la oportunidad es tan fundamental como cualquier Pero otra vos cosa. planteas entonces dejarlo así, abierto. No, lo que yo planteo es lo siguiente. Yo planteo que han perdido la oportunidad de hacer estos procesos que quieren hacer. Yo planteo que a Yanine Áñez hay que hacerle un juicio de responsabilidades por los crímenes de lesa humanidad, y a partir del juicio de responsabilidades a Yanine Áñez se puede activar a todo el gabinete y empiezas a afectar a jerjes
ministro de la presidencia, que probablemente fue quien redactó el decreto de muerte, que hoy lo defiende en la televisión con desparpajo. Tienes el informe de la GIEI y el gobierno lo ha desechado cuando se ha dado cuenta que el informe de la GIEI les afecta también. Entonces, tienes un gran material, que es el informe de la GIEI, que debería estar siendo socializado, porque ahí está claro cómo fue el paro coercitivo y demás. Pero, entonces, ¿qué es lo que yo planteo? ¿Qué es lo que yo planteo? Juicio de responsabilidades a Yanine Áñez. Sí. Centrada en la violación a los derechos humanos. A partir del juicio de responsabilidades a Yanine Áñez, se involucra al conjunto de las personas corresponsables de esas violaciones a los derechos humanos. Negociación en el lugar que se llama Parlamento para... Que eso lo ha trabajado Jorge. Para el juicio de responsabilidades y diálogo al más alto nivel con la marcha indígena de pueblos de tierras bajas y creación de una serie muy importante que yo creo que en el gobierno ahorita no tienen la capacidad, ni en el Ministerio de Culturas, ni en el Ministerio de Educación, ni prácticamente en ningún lugar, de abrir escenarios, pero de debate de verdad. Sí. No de amigos entre cuatro ideas y no sé qué. Es decir, creo que la sociedad tiene que reconstruir desde las múltiples miradas locales, sectoriales, etcétera, lo que nos ha sucedido como sociedad, sí, y no lo que al gobierno le conviene. Y ahí hay que transparentar lo que ha hecho el MAS también y sus corresponsabilidades. Entonces, yo sí creo que no estamos a tiempo de jugar con la democracia de nuevo. Sí. Ahora, hay un costo político en lo que vos estás planteando también. O sea, estoy de acuerdo con vos que las temporalidades no han sido bien manejadas. Ahora, por supuesto también que todo es correlaciones de fuerza, porque precisamente porque no se han resuelto, o sea, y la investigación aún sigue pendiente de ver la tremenda dimensión territorial de lo que ha sido la estructura golpista, no se ha podido generar un proceso integral, porque con remover 4 cabezas o el gabinete, vos has dejado ahí intacto una estructura territorial que se pone otro liderazgo, otra dirigencia del temple o del calibre de Luis Fernando Camacho y se vuelve a reactivar. Entonces lo que quiero, o sea, yo quisiera que quede claro que el tema del golpe y el tipo de golpe que se ha hecho en Bolivia es de alta ingeniería política. No se han manejado bien las temporalidades, en eso hemos perdido tiempo, pero y perdido oportunidades, y coincido con vos, o sea, la recuperación del control del gobierno central vía electoral es nada más que un paso. La derrota, pero la derrota, yo inclusive veo, o sea, esto, hubo una derrota militar inclusive, que no lo estamos analizando, que fue la movilización en su momento del Malcu, y una movilización que generó una correlación de fuerza donde las Fuerzas Armadas tuvieron que recular en una movilización armada, y no armada con armamento necesariamente, con piedras, con palos, con ondas, con las tecnologías insurreccional que tienen los pueblos, pero eso también conlleva y va allanando el camino para que finalmente el gobierno de Áñez se vea arrinconado y tenga que convocar a las elecciones. Pero yo te voy a decir que para mí hay un otro factor ahorita en conflicto. No solamente la pérdida de las temporalidades y por lo tanto de la oportunidad, y aquí yo quiero decirle, es decir, están jugando con la democracia también desde el gobierno, también desde el Ministerio de Gobierno, también desde la Vicepresidencia del Estado, al no recurrir y atender la marcha, al desplegar una represión en Adepcoca que tú dices, bueno, ¿dónde estamos? Etcétera, etcétera. Ahora, a mí me preocupa mucho, Elena, que ustedes están como gobierno manejando la discrepancia, la crítica, o al gobierno del expresidente Evo Morales, o al gobierno de Arce, de una visión que inmediatamente etiqueta a la gente. Es legítimo en democracia cuestionar todo lo que te parezca. Sí, pues, claro.
Claro. Es absolutamente Y más aún en legítimo. Bolivia. Entonces, si a mí me dices, no, es decir, porque ya el gobierno del expresidente Evo Morales lo hizo, o sea, persiguieron al CEGIS y persiguieron al CETLA, por eso te he dicho que ONGs. No, pero es decir, no estoy hablando persiguieron. de eso. Y yo creo que aquí hay el tercer factor, digamos, de juego con la democracia que están haciendo, a mí me parece que tiene que ver con que no toman la iniciativa política porque no tienen en la cabeza una propuesta de gobierno, un plan de gobierno, que no sea un plan de contingencia de lunes para martes. No hay quisiera terminar con esto, o sea, no hay un plan de gobierno, no hay una propuesta política a la sociedad que te diga, bueno, vamos a ir por aquí y no por aquí. Claro. Entonces, obviamente la gubernamentalidad de las oligarquías sigue activa, porque además la vocación más profunda del presidente Arce es respetar esas estructuras económicas porque coincide con ellas. Lo único que les interesa es administrar los beneficios que eso puede traer y no tienen visión de país. Ahorita el movimiento al socialismo no tiene visión de país. Y la oligarquía cruceña, ecocida, colonial, importadora, sigue con la suya. Tiene visión de país. Sí. Eso es lo más Claro. grave. Tiene visión de país. La marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas tiene visión territorial. ADEP Coca tiene visión sectorial. Pero son sectores que les está costando tanto que realmente te amedrenta. Nosotras, como Mujeres Creando, tenemos una visión muy importante sobre uno de los problemas más graves, que es feminicidio y violencias machistas. Pero tú dime, Elena, ¿qué oportunidad tenemos de ser escuchadas con respeto y dignidad y ser atendidas en propuestas de lo que estamos trabajando todos los días? El ministro Iván Lima ha tirado al basurero la propuesta de reforma de la ley 348 y tú dirás, no son un sector movilizado. Bueno, ¿qué quieren? Que nos inmolemos en la Plaza Murillo. Es decir, es un problema social fundamental las violencias contra las mujeres y las violencias sexuales. Y eso hay que resolverlo. Y entonces, hay un problema de justicia, tampoco tiene visión de justicia el gobierno. Entonces, cuando el gobierno no tiene visión de país, el golpismo se activa mucho más fácil. Ahora, convengamos que también que hay un cambio aquí, o sea, esto es quizás delicado hablarlo, pero hay el fin de un ciclo y el inicio de un nuevo ciclo. O sea, yo siempre me pregunto y me da vueltas tu pregunta, ¿qué es el MAS? El MAS está ahorita en una crisis interna también, porque básicamente esa corporeidad del MAS con el presidente Evo es real. Ahora, estamos finalizando un ciclo de gobierno del expresidente Evo, estamos iniciando un nuevo ciclo de gobierno y el presidente Arce tiene otras lógicas. No tiene la hipérbole política que tenía el presidente Evo, sin calificar si eso es bueno o malo, pero tiene una visión clara de reactivación económica. Y básicamente, o sea, por el ciclo histórico que le toca jugar al Arce, estamos en un gobierno de transición. De acuerdo. Que es importante ser un gobierno. Tiene que cumplir una serie de transición, no solamente respecto a la ruptura institucional, sino transición frente al ciclo económico mundial en que se está tratando de enterrar, de dejar atrás una serie de acciones perversas que tienen que ver con formas de apropiación de excedente y generar espacio para que las economías comunitarias, la generación de lo nuestro, de lo plural, de lo común puedan ganar espacio. Y eso es importante, eso en sí mismo es pero un plan no de tienen gobierno. capacidad de enunciarlo. Ahora, otra cosa, María, un gran problema que tenemos ahorita en este minuto. Hemos heredado un edificio, y esto es un debate permanente, si no sé si, o sea, aquí mi rol ahorita entre analista y a la vez servidora funcionaria va a colisionar, pero es un debate. Hemos heredado un aparato estatal que a mi criterio es un aparato enorme y gigante
que básicamente está desfasado del contexto real. Te aísla, funciona como aislamiento. No, y aparte que es un aparato enorme, aquí como un cuerpo grande, con unas piernitas raquíticas que no te genera un contacto y una conexión No hay con el piernas. claro, no hay territorio, no hay el cable. Entonces es un tema de, creo yo, de generar una eficiencia en ese estilo organizativo, volverlo más chiquito e invertir en aterrizar. Y no con esto no estoy planteando un modelo estatocéntrico o de copamiento, o sea, porque esto va a ser mal interpretado por los cruceños, pero en esa lógica, o sea, aterrizar institucionalidad para que la relación sea más operativa, pero más yo te digo una funcional. cosa, y eso es lo interesante de hablar con una mujer como Elena, ¿no? Una mujer que saca novedades, que piensa las cosas y muy sensible, porque también se analiza con sensibilidades. La Casa Grande del Amo es un arresto domiciliario del gobierno. ¿Por qué? Porque es un aislamiento en un pedestal respecto de la sociedad y está quebrada la empatía, está quebrada la comunicación, está quebrada la capacidad de leer la sociedad, porque se supone que es esa la relación fundamental. Entonces, mira, yo te digo, esta reactivación económica de la que hablas, que tiene que ir por otras vertientes, es algo que no tiene ninguna capacidad de enunciar el presidente Arce. O sea, el gobierno no enuncia eso. Y mira, el problema de justicia, aunque es un gobierno de transición, el problema de justicia no puede ya la sociedad vivir sin justicia más, ni un día ni dos. Y no estoy hablando de los fiscales que han citado a Camacho, estoy hablando de la mujer que necesita reclamar asistencia familiar y que el fiscal igual vende su expediente por 300 bolivianos, ¿no? Entonces, estoy hablando de una ausencia de justicia para el conjunto de la sociedad muy grave. Anunciaron reforma de justicia, ya no se les cree, anunciaron una serie de cosas y entonces en justicia no hay iniciativa. Y en este gobierno, que estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo cuando lo calificas como un gobierno transitorio, no es un gobierno que llega con un sueño, no es un gobierno que llega con una gran propuesta, pero es un gobierno que llega, tiene una misión específica. Por supuesto, una misión que no es menor, es decir, es un gobierno que llega después de una pandemia y un golpe fascista que hiere a la sociedad. Entonces, la sanación, ese es nuestro rol, que es un concepto, te juro que amáutico, chamánico, la sanación de las heridas es pues de la tarea de este gobierno, y este gobierno no tiene más que echarle sal a la herida. Bueno, esto nos sirve para replantear muchas cosas, ver desde otras aristas, ver desde otras perspectivas. O sea, yo soy, si algo quisiera dejar en mi fugaz paso por el gobierno central, es eso, ¿no? O sea, yo no puedo abdicar mi postura, mi posición. Yo soy cruceña, vengo de la periferia quizás política, pero no económica, en esa visión andinocéntrica, estatocéntrica. Insisto todos los días que estoy en La Paz de generar ese cable, esa conexión, ese aterrizaje, porque es inviable, y más aún cuando en determinado momento el Estado lo encarnaba la persona, la institucionalidad la encarnaba la persona. Entonces estamos en un nuevo ciclo y yo creo que lo que más se puede aportar en ese rol de sanación, de gobierno de transición, es replanteamiento de estructuras donde pueda ser esa bisagra de comunicación, de levantamiento de demandas, de miradas, de contexto, pueda ser mucho más práctica, más eficiente, porque si no, ¿para qué carajo estamos? Entonces, o sea, ¿para qué está el Estado? ¿Para qué está el gobierno? Para izar la huipala en la plaza 24 de septiembre y arruinar todo. El esfuerzo que hizo Eva Copa, o sea, de verdad. Elena,
Aquí para los bolivianos y las bolivianas, para quienes, yo me siento muy, muy nerviosa en este momento, más que nerviosa, me siento una tensión, un disgusto muy grande. Yo estuve en la serenata para Santa Cruz el 21 de septiembre. Y fue interesantísimo porque la serenata Santa Cruz el 21 empiezan las fiestas cruceñas. Entonces la plaza 24 de septiembre es el epicentro. Yo me fui a la plaza a entender, a mirar, a disfrutar. Estaba repleta de pueblo, ¿no? Guaguitas, gente que... Porque la gente de plaza pública es la gente relativamente pobre, clase media y proletariado que o va a vender o va a disfrutar. No había un personero de gobierno, nada, ni de gobierno departamental, central, municipal, nada. Había retreta, había varias cosas, y me di la vuelta por la Manzana 1 y ahí había hecho una pequeña celebración Calvo, el presidente del comité cívico. Él estaba de terno, habían 30 sillas de estas con forro porque no te puedes manchar la ropa, con gente vetusta que te mira de arriba. Nadie lo saludaba, el pueblo ni se acercaba. Yo puedo decirte, yo lamento tener que decir esto, porque alguien puede, más atención concitaba mi humilde persona que ese señor. Incluso cruzamos miradas, porque él se puso muy nervioso, había mucha guardia de seguridad. Ese hombre, que no tenía derecho a festejar casi en la Plaza de Santa Cruz, hoy estaba haciendo declaraciones en Radio Fides. Uno puede decir la corporación mediática, lo que quieras. Estaba conduciendo una relación política en el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Ese hombre que nos llamó salvajes, ese hombre que hizo el discurso racista, fascista, más característico del gobierno de Yanine Áñez, bestias humanas, más característico. Yo voy a pedir que después de esta entrevista reproduzcamos el análisis del discurso de Calvo que yo hice. ¿Quién lo ha puesto tan feliz y de fiesta? El gobierno. Pero por eso te digo el gobierno y no este. Estamos cientos de años y todavía no se termina de entender Santa Cruz. ¿Por qué? Porque los aterrizajes son anecdóticos y testimoniales. Son aterrizajes de un día, de 2 días y volvemos. Explícanos Santa Cruz en 10 minutos. Mira, Santa Cruz es una sociedad altamente compleja que tiene diferentes niveles sociales, receptora de población del resto del país, pero que está secuestrada por una estructura corporativa que no solamente es una estructura corporativa en lo económico, en lo político, en lo privado, en lo familiar, en lo institucional, que lotea lo público para beneficios y fines personales de este grupo, y que regula y controla con esta paraestatalidad a través de esta estructura corporativa no solamente lo material, sino lo simbólico. Y en su momento, cuando surgió el MAS, esas correlaciones de fuerzas tuvieron la oportunidad y la posibilidad de alterarse. Porque cuando vos te criás en una sociedad que te muestra un modelo y te lo presenta como verdad única, prácticamente a nivel de religión, la gente no cuestiona y entra en contradicción en su propio cuerpo, en su propio ser, en su propia identidad, pero básicamente actúa como una suerte de religión. La gente cree, pero no critica. Le molesta, pero no critica. Porque la estructura, la corporatividad, o sea, es envolvente. Ya, ¿por qué no eres tú la ministra de la Presidencia? Porque no quiero. No, o sea, no quisiera. No quisiera, María. O sea, me salió un poco soberbio eso, pero no quisiera. Yo le adicionaría con toda la modestia del mundo. Mujeres Creando está solo hace 10 años en Santa Cruz. Es una plantita que se nos seca cada día la cuidamos. Es muy duro
Es muy duro. Yo tengo que confesar que así como nos ha ido extraordinariamente en las ferias del libro, nos ha ido re mal en la FEXPOCRUZ a nosotras. No hemos podido llegar al público. Yo creo que Santa Cruz tiene una facultad, la oligarquía cruceña seduce a una gran masa de pueblo. Claro, a través también. del papel de las magníficas, a través de la FEXPOCRUZ y a través de la televisión barata, que está toda la televisión, todo el fenómeno Unitel, Notivisión, tiene su centro de producción de Calle 13, de producción, el centro de modelaje, todo eso, a lo cual además el gobierno del expresidente Evo Morales le rindió prácticamente culto. Todo eso está asentado en Santa Cruz como un aparato ideológico de seducción masiva. Sí. El mismo diseño de la ciudad, la estética, porque ahí entra también toda una cuestión de estéticas, las estéticas físicas, las estéticas institucionales, las estéticas corporativas, el diseño de la ciudad, la planificación, el urbanismo, las estéticas culturales. Eso también entra, que por ejemplo ahí, no quiero sonar soberbia, pero o sea, no hay un trabajo equivalente que pueda, por ejemplo, decodificar y plantear una estética alternativa que compita en términos hegemónicos, porque se vuelve periférico todo. Ahora, digamos, me interesó mucho cuando tú hiciste tu análisis del Museo Arte Campo. Tú hiciste un análisis hace muchos años y después de ese análisis que siempre me resonó, empecé a establecer relaciones con el Museo Arte Campo y lo descubrí. El Museo Arte Campo es un hermoso terreno con un gran jardín, privilegiadamente además ubicado en Santa Cruz. Y me enamoré del Museo Arte Campo por el trabajo que hay detrás, estético, encima, ¿no? Desde la recuperación de otros imaginarios, porque no se trata de oligarquía, entonces andinocentrismo, es la cosa más detestable del mundo hacer eso. Total. ¿Cuál es tu análisis del papel que puede jugar, que está jugando el Museo Arte Campo? Bueno, ha sido un espacio, los artistas, en este caso también el rol que ha jugado el Lorgio Vaca, la señora de Lorgio Vaca. Gladys Moreno. O sea, hay una interpretación, ¿qué te digo?, hegemónica de Gladys Moreno, pero también hay una Gladys Moreno irreverente. Totalmente. Bohemia, libertina. La mamá de mi mejor amiga, yo he tenido el privilegio de jugar loba con Gladys Moreno. No te creo. De fumar con Gladys Moreno, y era una Gladys Moreno irreverente, hermosa, deliciosa, o sea, no esa cajita en la que la encasillan, una Gladys Moreno que rompió esquemas, que rompió moldes, que rompió cabezas. Que cantó para todo el país. Que cantó para todo el país y que en su momento, hay que decirlo también, la misma oligarquía cruceña la rechazaba. Ahora... Pero si ella dice. Sí. Ella dice muchas cosas. No se ha recuperado bien la memoria de Gladys Moreno, sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí. Y hay muchos otros artistas también que tienen esa mirada irreverente. ¿Qué otros? Es decir, Santa Cruz no es, ¿qué es el de la bomba o el de la cumbia boliviana? Hay una corriente artística en Santa Cruz, una especie de vertiente, una especie de beta. Gladys Moreno, Lorgio Vaca. Gladys Moreno era veniana. Sí. Pero asentada en Santa Cruz. Sí. Lorgio, el muralista, artista, o sea, a mi criterio muy poco valorado, don Lorgio Piraí. Mi abuelo, Armando Jordán, también pintor, un pintor que la élite cruceña lo encasilla como un pintor naif. Si había algo que mi abuelo no era naif. Hacía una denuncia y una crítica social tremenda, porque pintaba precisamente la simetría y las correlaciones. No era político, él pintaba. Bueno, todo arte es político de alguna manera, ¿no? O sea, no literal o formal, expresamente político.
De ahí muchos otros artistas que muestran otra Santa Cruz, otras estéticas. Y ellos vienen de lógicas contrarias, en lugar de presenciar solamente lo urbano, muestran lo rural, que eso es algo también que a mí claro, me Santa parece Cruz es fundamental. muy funcionada, igual que Cochabamba, es una ciudad que está anclada también a lo rural, ¿no? Ahora y se invisibiliza lo rural. Hay otra Santa Cruz. Por favor, señores del gobierno, aquí tienen una persona con la que pueden hablar. Si no quieren hablar, no sé con quién. Vayan a la marcha. Choquehuanca, les fallaste a las mujeres de Chaparina. Ahora anda corriendo a la marcha, a reunirte y a trabajar por tiempo y materia. No creo que tengas nada mejor que hacer. Te lo digo en serio. Y hay otra Santa Cruz. Yo quisiera cerrar. Vamos a poner Gladys Moreno después de esta barricada. ¿Cuál te gusta de Gladys Moreno? El guajojo. El guajojo, qué lindo. Bueno, cerraremos, digamos, nos hagamos la fantasía de que eres ministra de la presidencia. No va a suceder. 10 medidas gubernamentales, 15 medidas gubernamentales que propones de emergencia, o sea, ya. Ya. Bueno, plan de reactivación económica para pueblos indígenas. Recuperar la agenda y centrar la agenda en pueblos indígenas y la dignidad de los pueblos indígenas. Reestructurar el órgano ejecutivo, replantear la DOE, el decreto de organización del Ejecutivo, achicar el Ejecutivo en el nivel central y generar una estructura territorial. En esa estructura territorial también descentralizar y no quedarse en la ciudad, sino también ingresar a provincias, a zonas urbanas. Replanteamiento de las relaciones, que no sea solamente la relación vía ministros, sino que hayan capas, mandos medios y mandos hacia abajo para generar esas bisagras de interconexión. Generar el replanteamiento institucional en las regiones también, tener esa relación recíproca, reestructurar y recuperar también la agenda autonómica, porque la agenda autonómica se quedó en lo institucional, en lo normativo, en lo legal, y empezar a trabajar en una agenda autonómica desde el punto de vista más práctico en el campo del cambio a nivel mundial. O sea, hay lógicas ahí que hay que trabajarse. Completar el análisis del golpe. Sigo insistiendo que se tiene que tener la integralidad de lo que se ha visto, lo que se ha operado, entender esas dinámicas territoriales. Bueno, no sé si esto es muy polémico, pero juicios también de responsabilidades a militares y a policías. Cerrar ese capítulo con policías y militares. Justicia, el tema de género, la violencia hacia las mujeres, eso también en una agenda. ¿Qué más podría ser? El tema de la tierra y el territorio, que todavía no se ha terminado, la relación entre campo y ciudad, este asalto a la tierra rural, este nuevo modelo de generar apropiación, vaciamiento del campo para facilitar la penetración del capital transnacional y la industria agroindustrial, agroalimenticia en el campo, vaciando de campesinos y permitiendo prácticamente la restitución del monopolio en el campo. Esto es alarmante para mí. Trabajar una nueva ley que tenga que ver con defensa civil, incendios forestales, a ver qué más. Y bueno, trabajar territorialidad, reducir gobierno central acá arriba y descentralizar en los territorios, en los departamentos, trabajar en una propuesta de regionalización, reorganizar la lógica económica, política y social. Seguimos en el esquema municipal, en el esquema de la gobernación, y las lógicas económicas y sociales no pasan por necesariamente ni el municipio ni la gobernación, tienen sus lógicas propias y hay que aterrizar en esas lógicas.
el replanteamiento también de una política exterior. Ahí hay deudas y temas pendientes en política exterior. O sea, tenemos una agenda respecto a política exterior que no tiene nada que ver necesariamente con la demanda marítima, que es un tema que siempre ha estado. Se la farrearon. ¿Qué más puede ser? Bueno, así, tirado de los pelos. A ver, o sea, puedes discrepar lo que quieras con esta compañera que está hoy conmigo, Elena Argirakis Jordán, politóloga, pero podría escribirle un plan de gobierno al presidente Arce. Podría escribirle un plan de gobierno. Hay muchas ideas muy interesantes en lo que acabas de desplegar. Personas con la película clara. Elena, te voy a pedir un segundo esfuerzo, ya para cerrar también, que es, ¿cuál sería 10 propuestas, o 12, o 13 propuestas de la agenda política gubernamental? Porque no estoy diciendo qué tiene que hacer Camacho. O sea, ya sabemos que él está haciendo lo que quiere hacer y lo que tiene que hacer. Está avanzando y ganando terreno. ¿Cuál es la agenda gubernamental que propones tú en relación a golpe, no golpe, y en relación a la polarización que se está instalando y de la cual el gobierno es corresponsable? Me imagino que hasta ahí estamos de acuerdo. 10 o 15 o 12 o 8 propuestas. Ya, ahí, por ejemplo, hay un tema pendiente en la región que tiene que ver con la relación del centralismo departamental y ese centralismo que está en la gobernación y su relación con municipios y con provincias, con regiones. Entonces, por ejemplo, una bandera que está enarbolando en este minuto la gobernación es articular territorialmente la región metropolitana como una suerte de contrapeso. Entonces, una tarea fundamental para nosotros es trabajar regiones, trabajar región metropolitana, trabajar región chiquitana, mancomunidades, concurrencias, acuerdos intergubernativos, técnicamente se llama así, pero básicamente, o sea, son otras formas creativas de trabajo territorial que acerque la política pública y los resultados de la política pública a la gente. Entonces ahí esa lógica de polarización que redunda en el famoso pacto fiscal y en el federalismo, que son nada más que banderas clichés que no significan absolutamente nada, se les da respuesta a esas demandas que permite darle oxígeno a Camacho y a su lógica polarizadora, porque hay una serie de temas que tienen que trabajarse desde la región hacia adentro. No necesariamente tirar que toda la respuesta a los problemas tienen que darle respuesta al gobierno central. Entonces es una cuestión de reorganización y de replanteamiento de trabajo territorial. Entonces ahí te nombro nada más que 3 o 4. Centralismo departamental con relación, porque por ejemplo, esa famosa ecuación que planteó Rubén Costa, Un lapsus. No fue cumplida. O sea, básicamente Rubén Costa planteó un modelo de administración gubernamental a nivel de gobierno departamental y se olvidó de las provincias, se olvidó de las regiones. Cuando has terminado me avises. No, ya terminé. Bueno, yo esta segunda agenda sí no me la compro menos. Yo la veo muy diluida, muy sin entraña, ¿no? Yo alrededor del tema golpe, no golpe y polarización les pido, no nos maten por una silla por segunda vez y dejen de joder, dejen de polarizar este país. Así que no jueguen con la democracia que no recuperaron ustedes. Yo quiero pedirles el traslado de las discusiones alrededor de golpe, no golpe, al Parlamento boliviano. Yo no sé qué le pasa a Andrónico, no sé qué le pasa, parece que hay un problema físico, estético también y arquitectónico en el nuevo edificio, ese secuestro, porque en la calle pasan 1000 cosas y el Parlamento no tiene ninguna capacidad de tomar la iniciativa.
simplemente han retrocedido respecto de la ley de investigaciones, no sé qué, que era un instrumento de represión económica. Y a mí no me vengan a decir que no. Ahora, yo les pido iniciativa al Parlamento boliviano para abrir desde Andrónico, convocar a todo tipo de organización de la sociedad a una serie de prácticamente de no sé, de sesiones parlamentarias de Cámara Alta y Cámara Baja, donde no solamente puedan hablar los y las parlamentarias que parece que no tienen ni discurso, ni boca, ni ubicación, ni nada en su gran medida, y trasladar el problema de la polarización, el problema que tenemos como sociedad de reencuentro, a sesiones parlamentarias abiertas a la sociedad. Eso les exijo ya, pero con todos los actores, también con actores que les vayamos a decir unas cuantas cositas que no les va a gustar. Segundo, juicio de responsabilidades para Yanine Áñez y todo el gabinete de Yanine Áñez que firmó el decreto de la muerte, centrándonos en los problemas de las violaciones a los derechos humanos. Suspensión del discurso desde el Ejecutivo, de golpe, no golpe, bueno, malo, derecha, izquierda, me has hecho, no me has hecho, porque francamente han gastado y cansado y tiene que ser otro escenario. Y luego, después de eso, pónganse a trabajar. Francamente, pónganse a trabajar. Yo tengo para los militares cierre del colegio militar y suspensión del servicio militar obligatorio como medidas urgentes para recuperar la dimensión de la sociedad, para hacer por lo menos un rayado de cancha renovado con los militares y no comprar lealtades a partir de prebendas, que es lo único que sabe hacer este gobierno y es lo único que supo hacer el gobierno del Movimiento al Socialismo. Por supuesto que como agenda de derechos humanos yo tengo otra cantidad de cosas, pero en relación a eso yo les plantearía esas cosas. Andrónico, ponte a trabajar, honrar el salario que te ganas y las prebendas que recibes como movilidad, viajes y no sé qué, y a todos los y las parlamentarias pónganse a trabajar, o sea, quieren volver a jugar con la democracia. Yo te agradezco enormemente haber venido, Elena, me encanta encontrarte, ojalá que no te afecte demasiado esa arquitectura para tu capacidad de pensar. Tu despedida, por favor. Gracias, María. Bueno, mi paso por el gobierno central creo que es fugaz y eventual, porque yo siempre aspiro y anhelo volver a la casa, al territorio, a pie, o sea, porque finalmente mi vocación es más de investigación, análisis, en lo que se puede se aporta, pero yo vine precisamente obligada prácticamente por el golpe en su momento, porque como militante de este proceso de cambio, me vi prácticamente expulsada, ¿no? Entonces, bueno, ahora las condiciones están un poco mejores, quisiera volver y seguir en la línea de investigación que tengo, que es esto, pues región, cruceñidad, ir desentrañando, mirando, entendiendo, o sea, yo no, por supuesto que no soy la que tiene la palabra sobre lo que es claro, Santa Cruz, pero nadie, ¿no? Pero por lo menos mostrar otras caras, otras facetas de la belleza de Santa Cruz que no se circunscribe ni a la ciudad, ni a esa élite, ni a la oligarquía, y más bien es el campo, o sea, esa estética tan linda, tan rica. Y nada, bueno, gracias por la oportunidad de dialogar, de intercambiar, de sacudir, o sea, porque finalmente también lo que vos provocás es sacudir lo que uno puede percibir, llevar
estas inquietudes, estos análisis, porque, o sea, yo no creo que la polarización ayude, aporte, es una dinámica tóxica, perversa, desgastante, y hay que empezar a pensar desde otros lugares, desde otros Hay que bloquear espacios. esa polarización. Sí, Definitivamente. Y no sean, ustedes son corresponsables. Gracias.